Bienvenido y bienvenida a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Todos los ladridos que escuchas en cada capítulo son sus voces originales. Nunca los había tenido cerca, pero como bien dice un buen amigo, si tú no lo has tenido, seguro que alguien cercano a ti acabará teniéndolo. Y este es el caso de hoy. Sin casi esperarlo, mi pequeña Abril, a la que adoro, se encontró con una hembrita en sus manos, a la que trata con mimo y responsabilidad, porque a pesar de su corta edad, es consciente de sus necesidades. Hoy te hablaremos de dos razas que surgieron como una y que, como en algunos otros casos, terminaron separándose y adquiriendo identidad propia. El Pinscher alemán o estándar y el Zeugenpinscher, más conocido como Pinscher miniatura. Entre el siglo I a.C. y el V después de Cristo, ya existían perros pequeños utilizados para mantener a raya a ratas, ratones y otros roedores que el Imperio Romano expandirían por Europa, incluyendo la región de Germania. En la Alta Edad Media, entre los siglos V y X, tras la caída de Roma, estos perros continuarían viviendo en las granjas europeas. No eran razas definidas, sino perros funcionales adaptados localmente en entornos rurales. En la Edad Moderna ya estarían muy extendidos en Europa Central y se les comenzaría a diferenciar en tipos regionales con características más definidas. En las zonas rurales serían más robustos y resistentes al clima. En las ciudades y en los establos, más pequeños, rápidos y ágiles. En las regiones frías su pelaje tendía a ser más denso o duro, mientras que en las templadas predominaba el pelo corto. En el siglo XVII, las diferencias entre los perros de las distintas regiones se harían más evidentes al guardar parecido entre ellos. En la Alemania del siglo XVIII, estos perros ratoneros de granja ya serían bastante comunes y se hablaría de un tipo Pinscher. En el siglo XIX, la economía europea entraría en una completa transformación tanto en el comercio como en el transporte, y muchas personas abandonarían el campo, trasladándose a zonas urbanas. Este cambio social los convertiría en acompañantes de los cocheros, corriendo junto a los carruajes, y en guardianes de las mercancías de los comerciantes. Estas nuevas ocupaciones darían lugar a que se seleccionara a los más resistentes para recorrer largas distancias, a los más atentos y vigilantes para la guarda, y en las zonas rurales a aquellos capaces de trabajar de forma autónoma. También se comenzaría a hacer una clara división. Los de pelo liso eran más rápidos y fáciles de mantener. Los de pelo duro tenían una mejor protección contra el clima y la suciedad. Entre 1850 y 1900 ya se les diferenciaría claramente. Los de pelo duro darían origen al Schnauzer y los de pelo liso al Pinscher. De forma paralela, también se seleccionarían los ejemplares más pequeños para que pudieran cazar ratas y ratones en los establos y dentro de los hogares. Los criadores cruzarían de manera intencionada a aquellos con rasgos similares entre sí, buscando fijar características: tamaño mediano y proporciones equilibradas, pelo corto, liso y pegado al cuerpo, con colores como el negro y el fuego, rojo y tonalidades de marrón, y con un carácter activo, vigilante y seguro. Alemania, influenciada por Reino Unido, comenzaría a organizar exposiciones de morfología en las que los jueces evaluaban tanto el aspecto como el carácter, premiando a los ejemplares más representativos. A partir de este momento se valoraría la apariencia estandarizada y no solo la utilidad, estableciéndose entre sus criadores
una especie de competencia por tener camadas de ejemplares ideales. Para tener un control sobre los cruces y las camadas, llevarían un registro que les facilitaría el elegir de manera cuidadosa a aquellos con los que reproducir. 3 serían los objetivos a conseguir: fijar el tipo pincher, reducir la variabilidad y mantener sus habilidades funcionales sin perder la uniformidad. En 1895, Joseph Bertha, del que te hablé en el episodio del Schnauzer, junto a otros aficionados, fundaría el Pinscher Schnauzer Club con el objeto de definir los estándares oficiales, organizar la cría y regular qué perros podían considerarse de raza. Ese mismo año se redactaría su primer estándar, en el que se definiría su tipo general: mediano, compacto y elegante, de pelo corto y liso y con un temperamento vigilante y activo. En las primeras décadas del siglo XX, el Pinscher comenzaría a diferenciarse claramente por tamaño, fijándose también un tipo más pequeño, compacto y proporcionado, al que llamarían Zeuer Pinscher, Pinscher miniatura, a los que a partir de 1920 comenzarían a exportar principalmente a Estados Unidos, donde adquirirían una gran popularidad como perro de compañía. Las guerras mundiales afectarían gravemente al perro de raza en general. En Alemania, la cría prácticamente se detuvo, perdiéndose también los registros. El Pinscher estándar se vio en serio peligro. Algunas líneas incluso desaparecerían por completo. El miniatura corrió una suerte similar, pero al ser un perro de compañía y no depender del mundo rural y del trabajo, y al haber un número superior de ejemplares tanto dentro como fuera del país, el futuro de la raza estaba asegurado, aunque esto daría lugar a que se establecieran diferencias entre líneas europeas y americanas. Tras finalizar el conflicto, la recuperación del tamaño estándar sería lenta. Ellos mantenían su función tradicional en las granjas. El miniatura, por el contrario, seguía su expansión, especialmente en Estados Unidos. En 1925, el Pinscher Schnauzer Club registraría 1.300 inscripciones y el American Kennel Club los reconocería como raza. El estallido de la Segunda Guerra colocaría el tamaño estándar en una situación crítica al verse reducida más aún su población. Su desaparición se convirtió en un riesgo real. En 1945 se comenzaría su reconstrucción a partir de muy pocos ejemplares, realizando con ellos cruces muy controlados. Werner Young, criador especializado en Pinscher y colaborador activo del Pinscher Schnauzer Club, consciente de que estaban prácticamente extinguidos, reunió los poquísimos ejemplares que habrían sobrevivido a la guerra, iniciando cruces controlados con el miniatura para tratar de recuperarlos. Durante años, trabajaría en devolverles su tamaño, estabilizar el tipo racial y reconstruir una población viable. Desde el club se llevarían los registros para controlar la consanguinidad y se establecerían criterios de cría. El miniatura, por el contrario, ya gozaba de fama internacional y su popularidad como perro de compañía iba en aumento. El 17 de julio de 1955, la Federación Cinológica Internacional los reconocería como dos razas diferentes, encuadrándolos en el grupo 2, destinado a los Pinscher Schnauzer molosoides, perros de montaña y boyeros suizos, encuadrándolos en el grupo 1, Pinscher y Schnauzer. En 1970, el tamaño estándar volvería a estabilizarse, reconociéndolos el American Kennel Club en 2003 y el miniatura
ya totalmente adaptado como perro de compañía, pasó a ser una de las razas más populares a nivel mundial. En la actualidad, el tamaño estándar se considera una raza estable, pero muy escasa. Conserva su carácter funcional, sigue siendo un perro activo y vigilante, cuyo interés principalmente se encuentra entre los aficionados a las razas tradicionales. Alemania sigue siendo su principal núcleo. En Austria y Suiza, su presencia es moderada dentro del ámbito germánico. En Estados Unidos es una raza minoritaria, pero en manos de criadores especializados. En países nórdicos y algunos puntos de Europa, su población es muy pequeña. El miniatura, el Zeugenpinscher, sigue siendo muy popular a nivel mundial. Es un perro de compañía por excelencia y mantiene su carácter fuerte y enérgico. Estados Unidos es uno de los centros más grandes de cría. En Alemania sigue teniendo una base sólida de criadores. En Reino Unido y Europa Occidental es bastante común verlos en las ciudades. En Rusia y la Europa del Este, desde principios de siglo, el número de ejemplares va en aumento. En España, el de tamaño estándar es prácticamente inexistente, mientras que al miniatura sí es común verlo en núcleos urbanos, registrándose una media anual de más de un centenar de nacimientos. Aunque comparten gran parte de sus características morfológicas, en su comportamiento sí podemos apreciar algunas diferencias. El tamaño estándar tiene un carácter más equilibrado y funcional, más estable emocionalmente. Es inteligente y reflexivo, buen perro de guarda, sin ser exagerado. Con su familia establece un fuerte vínculo, especialmente con aquella persona a la que considera su guía. Aunque es cariñoso, no es excesivamente dependiente. Le gusta estar cerca de los suyos, pero sin ser pegajoso. Con las personitas chiquitas, por lo general, es paciente y tolerante. Su energía es alta, pero controlada. Podemos decir que es un perro serio, sólido y con cabeza. Con otros de su especie suele llevarse bien si está bien socializado. Puede mostrarse algo dominante, pero sin buscar conflictos. El miniatura es más intenso, explosivo y expresivo. Muy activo, impulsivo y territorial, con tendencia a ladrar y a reaccionar rápido, llegando incluso a la exageración. Como alarma, es de lo más eficaz. Tan apegado a su familia que con frecuencia es muy dependiente. Busca continuamente el contacto, incluso se te subirá encima cuando menos te lo esperes y llamará tu atención buscando que interactúes con él. Impulsivo y territorial, un perro grande metido en un cuerpo chiquito y a veces vigilante en exceso. Pequeño, pero con carácter fuerte y chispeante. Con las personitas chiquitas puede ser juguetón, pero tiene poca paciencia. Puede llegar incluso a gruñirle si algo le molesta. Como siempre te digo, vigila el tiempo en el que interactúan y enseña a ambas partes a respetarse, a tratarse con delicadeza y cariño. Con otros perros puede ser territorial e incluso desafiante, aunque estos sean más grandes. Con los gatos la convivencia puede volverse difícil. Tienden a perseguirlos ya que se excitan con su movimiento. No podemos olvidar sus orígenes de perro ratonero. Todos los perretes, de raza o sin ella, necesitan una buena socialización desde bien chiquitines, pero en el caso del miniatura no es una opción, es sí o sí. El objetivo principal en este caso es que aprenda desde muy cachorro que las personas, ruidos, otros perros forman parte de la vida diaria y por tanto no necesita reaccionar a todo y que puede controlar su impulso.
Lo que llamamos socialización temprana la adquirirá en su lugar de nacimiento y será tanto su mamá como la persona que lo críe la encargada de proporcionársela. De ahí la importancia de que esté en ese ambiente al menos hasta los 3 meses. A partir de ahí, serás tú quien te deberás encargar desde el momento en que llegue a casa. Ambos periodos configurarán su carácter de adulto. Déjale relacionarse con perros tranquilos, equilibrados y de distintos tamaños, pero evita aquellos que puedan ser agresivos o brutotes. Las malas experiencias marcan mucho. Si tienes una escuela canina cerca, las clases para cachorros son muy recomendables. A personas de todo tipo, edades, que lleven bastón, gafas, gorras, capuchas, sin que lo toquen en un principio, solo que las observe. No le fuerces a dejarse tocar y evita que manoteen o alcen la voz. Ese típico ¡ay, qué chiquitín más mono! A ruidos con los que va a convivir. Coches, persianas, timbres, motos, ascensores, siempre de manera gradual y premiándolo cuando su actitud sea tranquila ante esos estímulos. Algo de comida te vendrá bien, aunque yo prefiero mostrarles mi conformidad mediante una tierna caricia. Por supuesto, no le sobreprotejas. Márcale límites desde el primer día en aquello que no te guste que haga y corrige el que ladre a cada momento, llamándole su atención hasta un juguete, por ejemplo, para sacarlo de esa dinámica. Mónica Sánchez Marina, nuestra instructora formadora de la Real Sociedad Canina de España, monitora en terapias asistidas con perros y monitora en la Escuela Canina Quercus, entre otras muchas ocupaciones, nos explica qué hacer para que no se vuelva un ladrador incansable. La raza de esta semana es una de mis razas preferidas, una raza realmente apasionante porque siempre decimos que son Ferraris pequeñitos, son perros con un instinto, una fuerza, una alegría muy especial y que además pues con ese tamaño que tienen muchas veces no te esperas que haya ese corazón y esa fuerza dentro de un perro tan pequeñito. Además, al tener pelo corto suelen ser perros que tendemos a sobreproteger, pues pensamos que son débiles y todo lo contrario, son perros que son muy fuertes tanto físicamente, que están muy bien hechos, como psíquicamente. Uno de los grandes errores que nos encontramos con ellos y por los que a veces se vuelven un poquito difíciles o insoportables es esa sobreprotección que tienden a hacerlos inestables, los debilitamos y empiezan a ser unos ladradores incansables. Como todo en ellos, pueden llegar a ser muy extremos y eso puede producir tanto no solo molestias, yo siempre digo, no es solo que nos moleste a nosotros, sino que para que el perro esté constantemente ladrando tiene que tener un estado de nervios que va a perjudicar su salud a nivel de sus ojitos, a nivel de su piel, a nivel de su corazón, a nivel de todo su organismo, pues un estrés constante en un perro que produce efectos iguales o muy parecidos a los de las personas, con lo cual, sobre todo, hay que solucionarlos por ellos. Ni nosotros vamos a disfrutar de ellos, ni ellos van a poder disfrutar de nada. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues tratarlos como lo que son, como unos super perros que son fuertes y que tenemos que hacer que regulen su cabecita, que piensen, que no sean impulsivos, son tremendamente impulsivos y eso a veces los puede poner hasta en peligro. Entonces tenemos que hacer mucho hincapié en que su relación con nosotros sea buena, en que confíen en nosotros y, como siempre, en que regulen esa cabecita, que sean capaces de pensar y de regular su instinto, de pasar de 0 a 100, pero también de 100 por lo menos a 40, para que realmente podamos disfrutar de ellos y no sean ladradores. Para eso, desde muy pequeñitos, debemos trabajar a que nos escuchen, a ejercicios no físicos, siempre tirarle la pelota los puede hacer más extremos, más neuróticos y debemos hacer todo, prefiero que en vez de tirarle un palo, escondamos un palo y él lo tenga que buscar usando su nariz, que se siente, que se tumbe, que un poquito de obediencia para que regule, le tiramos el palo, por supuesto, le tiramos la pelota, pero siempre con un intercambio. Nada de volverlos locos tirando la pelota una y otra vez para cansarlos. Primero porque eso va a hacer que el perro esté muy fuerte, pero no los va a cansar. Y después porque el perrito
va a hacerse un loco de la pelota, del palo o de la piedra, pero no vamos a enseñarle a regular, todo lo contrario, vamos a fomentar que el perro esté siempre en un estado de nervios que no es bueno ni saludable. El pincher miniatura es muy ágil, inteligente y, como te decía antes, muy activo, por lo que practicar deportes en los que tenga que poner a trabajar tanto su cuerpo como su mente también contribuirá a que viva feliz, a que sea un perro equilibrado. El agility, sin duda, es el mejor, puesto que combina la obediencia con la actividad física. Le encanta, porque ellos son rápidos, ágiles y muy reactivos a los estímulos. Ejercicios de obediencia básica en los que aprenda comandos como el sienta, quieto o a caminar junto a ti. Esto le ayudará a mantener su autocontrol. Buscar premios u olores es algo que podrás hacer en casa y que estimulan su mente, tirando de su instinto natural. El dog dancing o los trucos divertidos. El rally obedience, que combina obediencia, juego y comunicación, es perfecto para trabajar de forma divertida sin tanta rigidez. Un perrete que no tiene actividades de este tipo se aburrirá y ese es el momento en que no ideará algo bueno. Evita que dé grandes saltos, las carreras largas y las actividades duras para proteger sus articulaciones. David García Suárez, nuestro juez internacional de trabajo deportivo, formador recomendado por numerosos clubes, creador del método City Dog, en el que se evalúan tanto las necesidades del perro como el modo de vida de su familia, y de terapias asistidas con perros como el Prosopea, enfocado a personitas con necesidades especiales, nos habla de ellos. Vamos a hablar de unos perritos muy divertidos, muy dinámicos y con mucha historia. Es el pincher miniatura y el pincher. Los dos son perros pues muy activos. Lo que normalmente siempre nos encontramos son los pincher miniatura. Son una raza que hemos encontrado perritos muy diversos. Hemos encontrado el mayor cuidado que tenemos que tener es conseguir que sean perritos muy seguros, que tengamos cuidado en la parte de socialización para que sean perros que no generen miedos, porque algunas veces pueden convertirse en muy reactivos y algo ladradores, pero como en todo este tipo de perro, cuando lo comprendemos, lo educamos bien y le generamos buenas motivaciones, son perros que comprenden perfectamente la educación y nos permiten disfrutar mucho en muchas actividades, desde perro de compañía, pero da muy buen resultado también en deportes de agility e incluso hemos tenido alguno dentro de nuestro equipo haciendo obediencia internacional y son perros que esa gana de agradar y esa dinámica tan intensa que tienen les hace ser perros muy válidos para este tipo de disciplinas. La Federación Cinológica Internacional nos dice que el pincher alemán, el de tamaño estándar, es de pelo corto y liso, de tamaño mediano, de presencia orgullosa, de contorno de líneas fluidas, elegante y de construcción cuadrada. Es fuerte como el Schnauzer y su bien desarrollada musculatura se evidencia claramente durante el movimiento, dado que su pelaje es corto y liso. Con mucho temperamento, viveza, seguridad en sí mismo, equilibrio mental y prudencia. Su inteligencia, unida a su perseverancia, lo hacen un excelente perro de guarda y compañía, y que el pincher miniatura es la imagen achicada del pincher alemán, pero sin defectos de enanismo. Su elegante construcción cuadrada es claramente visible también a través de su pelo corto, liso y apretado. Con mucho temperamento, lleno de vida, seguro de sí mismo, equilibrado. Y todo esto lo hace un excelente perro de familia y compañía. Que en ambas, su construcción debe ser lo más posible cuadrada en relación al largo del cuerpo y a la altura de la cruz. Cráneo fuerte y alargado, con occipucio poco marcado. Frente plana y paralela a la caña nasal.
La depresión nasofrontal o stop suave, aunque claramente definida. Trufa bien desarrollada y siempre negra. El hocico termina en una caña truncada. La caña nasal es recta. Los belfos, en color negro, se apoyan firmes y planos sobre los maxilares. La comisura de los labios está bien cerrada. La mordida en tijera fuerte y completa debe cerrar bien. La musculatura de la masticación está fuertemente desarrollada, sin formar mejillas que le molesten. Ojos oscuros, ovales y con párpados adherentes y pigmentados en negro. Orejas dobladas y caídas de inserción alta en forma de V. Los bordes internos de las orejas descansan sobre las mejillas. Están dirigidas hacia adelante en dirección a la sien. El pliegue paralelo no debe sobrepasar la línea superior del cráneo. Cuello de porte aristocrático, no demasiado corto. Sin interrupción, debe fluir armoniosamente hacia la cruz. Seco, sin papada ni piel suelta en la garganta. La piel de la garganta es firme y sin arrugas. La línea superior descendiendo levemente desde la cruz hacia atrás. La cruz es el punto más alto de la línea superior. Espalda fuerte, corta y firme. El lomo corto, fuerte, profundo. La distancia desde la última costilla hasta la cadera es corta, de modo que el perro se vea compacto. Grupa levemente redondeada, imperceptiblemente hacia la inserción de la cola. El pecho moderadamente ancho, de corte oval, profundo hasta los codos. El antepecho está especialmente marcado por la punta del esternón. En la línea inferior, los flancos no excesivamente recogidos, de manera que muestre, junto a la parte inferior del tórax, una línea ondulada. La cola natural, siendo el objetivo conseguir que sea en forma de sable o de hoz. Los miembros anteriores, vistos de frente, son vigorosos, rectos y colocados no demasiado juntos. Los antebrazos, vistos de costado, son rectos. La escápula está firmemente apoyada sobre el tórax, bien musculada a ambos lados de la espina del hueso, sobresale por encima de las vértebras de la columna en su tramo torácico. Bien inclinada hacia atrás, forma con la horizontal un ángulo de 50 grados. Brazo bien pegado al cuerpo, fuerte y musculoso, forma con la escápula un ángulo de aproximadamente 95 a 105 grados. Codos bien ajustados, no girados ni hacia afuera ni hacia adentro. Antebrazo recto visto de frente y de perfil, fuertemente desarrollado y bien musculado. Carpo fuerte y estable, metacarpo fuerte y ligeramente elástico. Visto de frente, recto, de perfil ligeramente oblicuo en relación al suelo. Los pies anteriores cortos y redondos, con dedos apretados unos a otros y arqueados, lo que solemos llamar pie de gato. Almohadillas fuertes y uñas cortas, negras y fuertes. Los miembros posteriores, vistos de perfil, oblicuos, desde atrás se ven paralelos y no demasiado juntos. Muslos moderadamente largos, anchos y fuertemente musculados. La rodilla no debe estar girada ni hacia adentro ni hacia afuera. Pierna larga y fuerte, tendinosa, continuándose en un poderoso tarso. Corvejón bien angulado, fuerte, firme, no girado ni hacia adentro ni hacia afuera. Metatarso perpendicular en relación al suelo. Los pies posteriores un poco más largos que los anteriores, con dedos bien apretados uno al otro y arqueados, y uñas cortas y negras. El pincher de tamaño estándar y el pincher miniatura es un trotador. Durante el movimiento el dorso se mantiene firme y relativamente quieto. El inicio del desplazamiento es armonioso, seguro, lleno de fuerza, libre y con buen alcance. En los trotadores es típico tener una gran cobertura de terreno, con un movimiento limpio y fluido, con un empuje poderoso y una amplia extensión delantera. La piel firme en todo el cuerpo. El pelo corto y tupido, brillante y bien apretado al cuerpo, sin regiones calvas. Podemos verlos en diferentes colores.
Unicolor en color ciervo rojo-marrón hasta el rojo oscuro-marrón. Y negro y fuego, negro laca con marcas fuego de rojas a marrones. Es deseable que estas marcas sean lo más oscuras posibles, saturadas y bien delimitadas sobre los ojos, en la parte inferior del cuello, en los metacarpos, en los pies, en las caras interiores de los miembros posteriores, en el perineo y en el antepecho, 2 triángulos de igual tamaño claramente separados uno del otro. Para mantener saludables tanto la piel como el pelo, deberás cepillarle frecuentemente con un guante de goma o látex y aplicarle un acondicionador en spray que lo mantenga nutrido. Báñale cada vez que lo necesite, pero de manera regular hazlo cada 20 días o un mes con un champú de hidratación media y pH 7, que es el que se corresponde con la piel de los perretes. Pon el agua templadita. En la época de muda, hazlo una vez en semana, para ayudar a que el pelo muerto caiga más rápido y el nuevo salga antes y mucho más bonito. En este caso, el agua calentita. Empápalo bien con una toalla y sécalo con aire templado para no quemarlo ni deshidratarlo. No olvides limpiar sus oídos y repasar el largo de sus uñas. De cómo le alimentemos dependerá en buena medida su salud en general. Esta deberá ser equilibrada y contener todos los nutrientes necesarios. Proteína animal como primer ingrediente, pollo, cordero, pescado o carne de res, ya que son esenciales para el desarrollo muscular y la energía. Grasas de alta calidad como el omega 3 y 6 para que mantenga la piel y el pelaje saludables. Carbohidratos como el arroz integral, patatas dulces y avena, vitaminas, minerales esenciales y condoprotectores para la buena salud de sus articulaciones. Elige siempre un pienso que todo lo que contenga sea apto para el consumo humano. Un hueso grande y crudo, además de ser un riquísimo entretenimiento, ayudará a mantener sus dientes limpios. Adapta siempre la ración a su edad, peso y nivel de actividad y remójalo para que no necesite beber demasiada agua. Evita siempre alimentarle un par de horas antes y después de hacer ejercicio y asegúrate que no le falta el agua limpia. El pincher alemán, el de tamaño estándar, es una raza bastante sana, pero pueden darse casos de displasia de cadera, cataratas y, de manera muy ocasional, cardiopatías congénitas leves. El Zeulenpinscher o pincher miniatura tiene predisposición a la luxación de rótula, la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, una degeneración de la cabeza del fémur, la enfermedad de von Willebrand, que causa problemas de coagulación, atrofia progresiva de retina e hipoglucemia, especialmente en los cachorros. Si crees que estos perretes y tú formáis la pareja perfecta, busca a esas personas que crían por amor a la raza, que realizan pruebas de salud a sus perretes apartando de la cría a quienes pudieran ser transmisores y solo cruce con ejemplares sanos, de buen carácter y que se correspondan con las directrices que marca su estándar. Se encargue de la socialización temprana de sus cachorros de la manera adecuada, te lo entregue con sus vacunas y desparasitaciones correspondientes a la edad, microchip e inscritos en el libro de orígenes, lo que comúnmente llamamos pedigrí. La crianza responsable no fabrica perros, no explota. Es un arte que solo quienes conocen deben realizar. No siempre habrá disponible un cachorro, así que deberás saber esperar. Su esperanza de vida, si está bien cuidado y atendido, estará en torno a los 12-14 años en el caso del tamaño estándar y entre los 12 y 16 en el caso del miniatura, pudiendo alcanzar algún que otro más. Su estándar nos dice que la altura a la cruz en los machos y en las hembras debe estar entre los 45 y 50 centímetros, con un peso de 14 a 20 kilos. En el miniatura debe estar entre los 25 y 30 centímetros, con un peso de entre 4 y 6 kilos. Rafael Fernández de Zafra, abogado,
miembro de numerosos clubes de raza, juez internacional de la Federación Cinológica Internacional y de la Real Sociedad Canina de España, y ante todo, un apasionado estudioso del mundo canino, nos cuenta sus experiencias con ambas razas. Hoy me pide nuestra querida Toñi que os hable de los pinchers, otra de las razas que ha rodeado mi vida. Recuerdo con mucha ternura y cariño los pinchers de mi familia y los pinchers de mis vecinos. Voy a empezar por uno de ellos. Tenía un vecino nuestro, el capitán Ariza, una pareja de pinchers miniatura. Él muy pequeñito, de color negro y fuego, y ella roja. El macho se llamaba Hondo y la perra se llamaba Afrodita. La anécdota que os voy a contar es muy simpática porque el capitán Ariza era un señor grande, grueso, de voz fuerte y sacaba sus dos perritos pequeñitos sueltos y mi abuelo siempre le decía: Ariza, dígame usted, don Antonio, ya sé por qué tu perro se llama así, Hondo. ¿Por qué? Porque lo veo ahí, en los hondos del todo. Era muy simpático, muy pequeñito, muy alegre, con una viveza súper especial. La perrita era cariñosa, pero no era tan espectacular como era el famosísimo Hondo en el barrio. Tras ello, os voy a hablar de otro perrito que también estuvo rondando en mi vida, que era un perrito, también pincher miniatura, que compró mi tío abuelo Pepe, en las perreras castellanas. Hace un montón de años, unas perreras que traían perros de raza por encargo y que era la preferida de la burguesía catalana. Este perrito se llamaba Fritz y una de sus manías eran las aceitunas. Le encantaban las aceitunas. Pero este perrito, para que veáis lo que son los animales, era muy selecto comiendo aceitunas. Quería que las aceitunas tuvieran hueso. Entonces siempre la comidilla en el casino, la comidilla en el bar, era el darle a Fritz alguna aceituna rellena de anchoa o de pimiento o simplemente sin hueso. El perro las olía y me las tocaba. En el momento en que mi tío le ponía aceitunas con hueso, bien fueran enteras, bien fueran partidas, le encantaba. Se las comía y echaba fuera el hueso y así pues se entretenían y apostaban sobre las aceitunas que comía Fritz. De hecho, si entre las aceitunas que había, que le ponían en una servilletita de estas de bar, había alguna que siendo de hueso no tenía hueso, simplemente las olía, se quedaba mirando a mi tío y le ladraba como diciendo: aquí has intentado engañarme, esta no tiene hueso. Y otra tercera anécdota que os puedo contar de la raza es una anécdota preciosa, muy bonita, de cómo entraron los primeros pincher, en este caso medianos, a mi casa. Mi abuelo era muy amigo de un gran coleccionista de aves y perros que se llamaba don Francisco Sousa Laguna. Vivía en la popularísima barriada del Palo y tenía una colección de aves impresionante. Citácida de todas las formas, criaba colis, criaba pointers, criaba ratoneros valencianos, incluso metió pequineses y finalmente yorkshires, de esos que le llamamos teacup, de los tacitas de té. Don Francisco, en su afán coleccionista, pues compró una pareja de pincher medianos a un señor que crió en una época anterior perros de mastino napolitano, que era el señor Roy Anglada. Este señor en aquellos entonces vivía en Nerja, ahora creo recordar que vive por Marbella, y Paco le compró la pareja de pinchers. Un perro negro y fuego, una perra roja, importado de Francia, que no sé cómo llegaron a sus manos, pero yo sí sé cómo llegaron a manos de mi abuelo. Paco los compró a este señor, se decepcionó un poco de estos perros que eran más grandes que los miniaturas, tenían un carácter algo más fuerte y no le cuadraba dentro de lo que él tenía en su kennel, en su perrera. Y entonces un día le dijo a mi abuelo, a la semana o poco más: Antonio, me he arrepentido de comprar estos perros. Le dijo mi abuelo: no te preocupes, si a ti no te gustan, a mí sí me gustan, me los quedo. El perro
se llamaba, y yo hablo de hace más de 40 años, me acuerdo hasta del nombre y del afijo, se llamaba Solo des Emes Doge. Y la perra se llamaba Marguerita des Emes Doge. Como os digo, el perro negro y fuego, con el fuego de la cabeza bastante extendido, y la perra roja, muy bonito ambos dos. Entonces se cortaban las orejas, se cortaban los rabos y eran espectaculares. Cuando los vio mi abuela Francisca, mi abuela Paca, le dio una gran alegría y le dijo a mi abuelo Antonio: hombre, por fin un perro de raza alemana como a mí me gustan. Se hicieron casi inseparables de mi abuela, que no tenía un carácter muy allá que digamos de ser hipercariñosa, pero la seriedad de aquellos pinchers cuadraba con su forma de ser. Aquella pareja de perros, con las cuales criamos un par de veces, dio como descendencia una perra negra y fuego que se quedó mi abuela y se llamaba Erika. Erika fue la sombra de mi abuela durante muchísimos años y la convirtió en una especie de cerdito bicolor, de cerdito negro y fuego, porque siempre andaba comiendo alguna galleta y siempre andaba mi abuela dándole algún pedacito de galleta a ella. Tanta era la pasión de esta perrita con mi abuela que cuando salía fuera de casa ella estaba loca por coger alguna prenda, coger algún bastón de ella, coger alguna zapatilla, y simplemente lo que hacía era meterla dentro de su camita, de unas cunitas que le tenía mi abuela, que le encargó a un espartero, hechas de mimbre, con un cojincito, y ella se metía allí y no consentía que nadie se acercara porque su amita estaba fuera y ella protegía la propiedad de su ama. Y cuando llegaba parecía un mono de feria, era un monito de circo, saltaba, gritaba, se volvía loca porque había vuelto quien la había criado. Los pinchers son una raza peculiar, especial, esencia de su tierra, con ese carácter tan suyo como buenos alemanes que son. Ellos han sido raza madre e influencia de otras razas europeas, como por ejemplo el Doberman, como por ejemplo el ratonero de Praga, que también lleva su buen goterón de pincher, y otras razas que se han servido de la influencia de estos pequeños grandes perros, que son parte de la idiosincrasia del país que les creó. Como ya sabéis, y siempre digo, las razas de los perros están concatenadas no solo con su morfología y su utilidad, sino también con la historia del pueblo que las ha creado. Espero que os hayan gustado estas anécdotas que guardo con gran cariño en mi corazón, y espero teneros en otro próximo capítulo para hablaros de otras razas de las que conozco su historia o bien conozco anécdotas que os pueden llegar al corazón. Me encantaría saber que has disfrutado con lo que te hemos contado, que has aprendido alguna cosilla más, o si no la conocías, hayas podido hacerte una fiel idea de quiénes son y qué necesitarán de ti para ser felices. Recuerda que tenemos una nueva cita el primer y tercer sábado de cada mes, a la que espero no me faltes. Dale a seguir y la plataforma te avisará cada vez que haya un nuevo episodio. Has escuchado Perretes, un podcast de Toni Martínez con la colaboración de Mónica Sánchez Marina, Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Pablo Cruz hizo la supervisión. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña, compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades. Gracias por escucharme.